Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A medida que hemos ido avanzando en estos estudios de la bienaventuranza, o de las bienaventuranzas, porque son varias, algunas cosas se han hecho evidentes. En primer lugar, que todas estas características que el Señor menciona en este texto son esencialmente antagónicas o contrarias a la mente del hombre natural. Las características que Cristo exalta aquí son menospreciadas y aún ridiculizadas por el mundo. Cristo llama bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que saben que espiritualmente son nada y no poseen recursos propios para salir de su condición. El mundo, en cambio, exalta a los soberbios y orgullosos, a los que han podido demostrar que tienen cierto valor, a esos astros que brillan con luz propia. Por otro lado, Cristo dice que son bienaventurados aquellos que reconocen cuán profundo es su pecado, cuán lejos han llegado en sus transgresiones y lloran por su condición. Estos hombres y mujeres lamentan su corrupción interna, lamentan el pecado que los rodea. Sus ojos han sido abiertos a una realidad que no captaban antes y ahora se han dado cuenta de que no son lo que ellos creían ser y de que el mundo que los rodea es peor de lo que ellos habían sospechado hasta entonces. En cambio, el mundo nos dice que son bienaventuradas las personas que pueden evitar todo tipo de preocupación, todo tipo de inquietud, que son felices aquellos que poseen una elevada autoestima. Esa palabra está de moda. Los psicólogos nos hablan de lo importante que es que toda persona tenga una elevada autoestima. Incluso nos advierten de las consecuencias fatales, trágicas, que pueden venir sobre la vida de una persona que tenga una estima baja. Así que, como pueden ver, el pensamiento de Cristo y el del mundo son diametralmente opuestos. Lo que es normal para el mundo es anormal para los cristianos y viceversa. Ya sé que ese concepto lo hemos dicho antes en esta misma serie de sermones, pero debemos repetirlo vez tras vez hasta que encuentre cabida en nuestro corazón y afecte nuestra conducta en el mundo. Los cristianos no son de este mundo, dice la palabra de Dios. Pertenecen a un reino distinto. Al entrar por la puerta estrecha que lleva al reino de los cielos, hemos decidido transitar por un camino angosto, que a medida que avancemos en él, nos alejaremos cada vez más y más del camino que el mundo sigue. Y pienso que pocas personas han podido expresar esta verdad más gráficamente como lo hizo Juan Bunyan en su excepcional obra, El progreso del peregrino. En esa obra, Bunyan representa a los cristianos con la figura de unos peregrinos que han huido de la ciudad de la destrucción, pero que todavía tienen que atravesar por muchos peligros antes de pasar por la puerta de perla que lleva a la Canaán celestial. Uno de esos peligros que deben enfrentar estos peregrinos es pasar por en medio de la feria de la vanidad, la cual representa al mundo como un sistema antagónico a Dios y como un sistema antagónico a los cristianos. Y Bunyan describe la escena de esta manera. Dice: por esta feria era menester que los peregrinos pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas se apercibieron de ello, toda la gente y la población misma se conmovió, y hubo un alboroto por su causa. Primero, porque siendo el vestido de los peregrinos muy diferente del de los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos, y otros que eran extranjeros.
Y si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar, porque eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria hablaba el idioma de este mundo. Así que de un lado a otro de la feria parecían bárbaros los unos a los otros, no se entendían. Pero lo que más asombró, dice Bunyan, a los traficantes de la feria, era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías, ni aún se tomaban la molestia de mirarlas, y si se les llamaba a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban: «Aparta mis ojos que no vean la vanidad», y miraban hacia arriba como dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Termina la cita. Hermanos, qué descripción más gráfica de lo que se supone que debe ser un cristiano. Él es esencialmente distinto al mundo y por lo tanto su estilo de vida también lo es. Y noten que estamos comenzando primero con lo interno. Él es distinto y por lo tanto se comporta de manera distinta. Pero él es en lo interno distinto y de ahí emana todo lo demás. El cristiano es pobre en espíritu, el cristiano llora por su pecado y por el pecado que los rodea, y en esto se diferencia totalmente de las personas del mundo. Y lo mismo podemos decir de la tercera bienaventuranza que comenzaremos a estudiar a partir de esta mañana. El mundo exalta a las personas agresivas, a las que son capaces de obtener lo que desean, no importa el precio que haya que pagar, no importa la cabeza que haya que pisar. Pero Cristo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es realmente asombroso, sorprendente. Se supone que son los otros los que obtienen lo que desean, los agresivos, los voluntariosos, pero Cristo dice que solo los mansos poseerán la tierra. Y una vez más, hermanos, como pastor y como predicador, me veo compelido a denunciar que hay alguien aquí que nos está mintiendo. Si las palabras de Cristo son verdaderas, las del mundo no pueden serlo, y viceversa. Aquí no hay posibilidad de un arreglo amistoso entre ambas filosofías de vida. De un lado, como dice Bunyan, son bárbaros los unos para los otros. De un lado tenemos a una gran masa de personas que viven de acuerdo a sus deseos y cuyo lema es obtener lo que podamos mientras podamos. Ese es el lema de las personas del mundo. Para estos, los cristianos son unos tontos, por no usar la palabra estúpido, que están desperdiciando su vida aquí en la tierra por una esperanza incierta. Eso es lo que el mundo piensa de nosotros. Del otro lado de la feria está Cristo y los que son de Él. Y para ellos, las personas del mundo cometen el imperdonable error de perder los disfrutes eternos por unas migajas de deleites temporales, acompañadas con una gran turbación de espíritu, para desembocar finalmente en una condenación y sufrimientos sin fin. Así que, como pueden ver, no hay posibilidad de arreglo alguno. Uno de los dos veredictos tiene que estar equivocado. Uno de los dos veredictos tiene que ser falso. Y si nos equivocamos señalando cuál es el culpable, si cometemos un error en eso, amigo que estás aquí, cometerás un error fatal. Un error fatal. Otra cosa importante que debemos señalar aquí es que al estudiar las bienaventuranzas hemos notado una progresión en su enseñanza. No solo que lo que dice Cristo es antagónico al pensamiento del mundo, también hemos podido ver cómo hay una progresión en la enseñanza de Cristo. Una característica nos lleva de la mano a la otra. El que no es pobre en espíritu no lamenta su condición, no tiene nada que lamentar. Y el que no reconoce su propia pobreza no puede ser manso. Una cosa lleva a la otra como la noche al día. Por ello decíamos en un sermón anterior que las bienaventuranzas no eran una especie de mercado en el que usted puede comprar y seleccionar la característica que más le agrade. Voy a ser pacificador, me gusta esa. Pero eso de ser manso está un poco difícil. No, hermanos, eso es imposible. No se puede ser una cosa sin ser la otra. Pero aún quisiera notar un detalle más
antes de pasar a estudiar nuestra tercera bienaventuranza, y es este detalle. Al observar con atención cada una de estas características, vemos que son susceptibles de crecimiento y de desarrollo. Lo que quiero decir es esto: todo cristiano posee todas esas características en alguna medida, pero todo cristiano necesita crecer en cada una de ellas. Todos los cristianos son pobres en espíritu, lamentan su condición, son mansos, pacificadores, etc. El que no lo es no es cristiano. Pero todo cristiano tiene que crecer en cada una de esas características. Tomemos la primera como un ejemplo. No se puede ser cristiano sin comprender que somos pecadores delante de Dios. Eso es imposible. Es esa conciencia de que hemos quebrantado la ley de Dios y de que somos reos del infierno la que nos llevará a Cristo en arrepentimiento y fe. No obstante, a medida que el cristiano crece en su fe, adquiere también un nuevo y más profundo entendimiento de su propia iniquidad. Y por lo tanto su lamento también crece a medida que él avanza en su madurez cristiana. Estoy completamente seguro, de que todos los cristianos que están aquí, que han vivido ciertos años ya a su fe, ven ahora su pecado peor de lo que lo veían cuando se convirtieron. Sin embargo, cuando nos convertimos veíamos mal nuestro pecado, pero hemos ido creciendo en esa convicción y por lo tanto nuestro lamento es mayor. Bueno, de igual modo, todo cristiano es manso. Esta es una de las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero todo cristiano tiene la necesidad de desarrollar esta virtud en su vida cada vez más y más. Es por eso que nos dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. No se puede ser cristiano sin ser manso, pero todo cristiano necesita crecer en esta gracia. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? ¿Cómo podemos obtener y desarrollar esta virtud en nuestras vidas? Esto es precisamente lo que pasaremos a considerar en el día de hoy. Vamos a hacerlo comenzando primeramente con una definición. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cuál es el significado de la palabra mansedumbre? Muchas personas rechazan el concepto de mansedumbre porque asocian esta virtud con ciertas debilidades de carácter. Por ejemplo, algunas personas piensan que ser manso es lo mismo que ser un cobarde, o una persona sin convicciones, que a todo dice que sí para no meterse en problemas. No obstante, vemos que el Señor Jesucristo fue un hombre manso, y que aún así no tuvo ningún reparo en enfrentarse a una gran oposición durante su ministerio. Y lo mismo vemos en el caso de Moisés. ¿Acaso no nos dice el libro de Números que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra? ¿Y recuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Jehová? Y dice la Escritura que al bajar encontró al pueblo de fiesta adorando un becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, ay caramba, qué pena que el pueblo se está comportando tan mal. ¿Eso fue lo que hizo Moisés? No, Moisés tomó las tablas de piedra, las estrelló contra el piso, las rompió, tomó luego el becerro de oro, lo pulverizó, lo echó sobre las aguas e hizo que el pueblo entero bebiera del becerro ese. Y luego llamó a los levitas y dijo, ¿quiénes están por Jehová? Los levitas vinieron, sacaron sus espadas y mataron como 20,000 en un solo día. Y era el hombre más manso de la tierra, Moisés. También se asocia la mansedumbre con la indolencia. Con la indolencia. Vemos a una persona que ni siquiera se inmuta ante situaciones adversas y pensamos que se trata de un hombre manso, cuando en realidad este hombre es un insensible. No es lo mismo. Cristo lloró sobre Jerusalén al considerar sus futuros sufrimientos, pero estas personas son incapaces de experimentar semejante dolor. Eso no es mansedumbre, eso es indolencia. Otros confunden la mansedumbre con la buena educación. Hay ciertas personas que han sido educadas para saber cómo responder ante ciertas situaciones, de modo que pueden reaccionar con cierta dignidad humana en medio del dolor y aún en medio de las ofensas. Son personas diplomáticas. Pero esto es algo natural y en algunos casos hasta genético.
Eso depende de la educación que hemos recibido, del ejemplo que nos dieron nuestros padres, de nuestra constitución temperamental. Pero la mansedumbre de la que nos habla el Señor en nuestro texto es una gracia divina. Dice la Escritura que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Bueno, alguien ha definido esta virtud o esta gracia como poder bajo control. Poder bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Los griegos usaban esta palabra, la palabra praos, para referirse a un potro que había sido domado. Así que lejos de ser una persona débil, el manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones, sobre todo es capaz de mantener su ira bajo control. En el mundo se dice que una persona posee fortaleza de carácter cuando es voluntariosa, cuando procura de una forma u otra salirse con la suya para satisfacer sus deseos o ambiciones. Y sobre todo si el individuo es bocón, dice, es que fulano tiene un carácter, es un hombre de fuerte carácter. Pero, lejos de poseer fortaleza de carácter, estos individuos más bien carecen de dominio propio. No debemos confundir una cosa con la otra. No es lo mismo tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. No es lo mismo. Es tal la debilidad de estas personas que sus pasiones lo dominan, sobre todo la ira y el enojo. Así que no tienen fortaleza de carácter, más bien son débiles. Son voluntariosos porque no pueden refrenar sus impulsos, ni pueden poner freno a sus deseos. Salomón nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, que aquel que tarda en airarse es mejor que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que aquel que puede tomar una ciudad. El mundo exalta a los guerreros, a los agresivos, pero es más fácil enfrentarse a un ejército enemigo que ponerle un alto a nuestros deseos y a nuestras pasiones. El hombre manso posee esa capacidad. Su fortaleza interior lo ha capacitado para domar ese potro salvaje que está en su interior. El puritano Thomas Watson define la mansedumbre como una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Así que lejos de ser un síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. Mientras el hombre natural se enciende en sus pasiones en medio de la ofensa, el hombre manso posee la capacidad de controlarlas. Eso es mansedumbre. Y debemos enfatizar que esa capacidad no es natural ni tampoco aprendida. Eso no se aprende, eso no es natural. Si hurgamos un poco más adentro, tratando de descubrir cuál es la raíz de esta virtud, descubriremos que la mansedumbre es producto de un nuevo entendimiento de nosotros mismos que nos lleva a reaccionar de cierto modo ante los demás. El doctor Martin Lloyd-Jones lo define de esta manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Termina la cita. Y pienso que esta definición del Dr. Lloyd-Jones encaja perfectamente en el contexto de las bienaventuranzas. Comienza con la pobreza de espíritu y de allí se va extendiendo a todo lo demás. Se es manso cuando se es pobre en espíritu. El hombre que no es nada, y él lo sabe, no tiene nada que exigir, nada que defender. El hombre orgulloso y soberbio se encuentra en un pedestal del cual no quiere ser derribado, pero el que sabe que está en el piso no tiene miedo de caerse, no tiene nada que defender.
no tiene nada que exigir. Como podemos ver entonces, la mansedumbre comienza con una visión adecuada de nosotros mismos. Cuando el Señor Jesucristo dijo a la mujer cananea que no era justo quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos, esta mujer no tuvo nada que replicar, simplemente se limitó a decir, sí, Señor. Pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es mansedumbre. Tú me llamas perro y yo reconozco que tú eres el Señor. Eso es mansedumbre. No hay nada que replicar. Esta mujer se conocía a sí misma. Ella conocía su propia corrupción. Ella conocía su condición delante de Dios y por eso reaccionó de ese modo. No había ninguna razón para ofenderse. Hermanos, eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Habiendo entonces considerado primero esta definición, veamos ahora en segundo lugar las características de una persona mansa. ¿Cómo se manifiesta esta virtud en la vida práctica? Bueno, muchas veces pensamos en la mansedumbre primariamente en función de nuestra relación horizontal, en la forma en que reaccionamos ante nuestros semejantes. Pero estamos comenzando por el lugar equivocado. Estamos comenzando mal de entrada. El hombre manso aprende a relacionarse primero con Dios y luego con todos los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que es manso para con Dios, lo será también para con los hombres. El que no es manso con los hombres, el que no es manso con sus semejantes, con las personas que lo rodean en su casa, con las personas que lo rodean en su trabajo, con las personas que lo rodean aquí en la iglesia, esta persona debe saber que la raíz de su problema se encuentra en una falta de mansedumbre para con Dios. Por allí debemos comenzar. Al considerar las características que manifiesta una persona mansa, debemos verlo bajo estos dos aspectos. Primero, cómo se manifiesta nuestra mansedumbre hacia Dios, y luego, cómo se manifiesta nuestra mansedumbre para con los hombres. Como el primer tema es tan importante, pasaremos todo el resto de la mañana ya en ese punto. Esta tarde, si Dios lo permite, consideraremos la segunda parte. La mansedumbre hacia Dios. ¿Qué significa ser manso para con Dios? Significa básicamente dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, significa que seremos sumisos a su voluntad, sobre todo cuando nos encontramos en medio de una providencia aflictiva, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. ¿Quién es una persona mansa para con Dios? Aquella que es sumisa a su voluntad, sobre todo cuando en esa voluntad Dios nos mete en el horno de la aflicción. Cuando Samuel anunció a Elí que sus hijos morirían por causa de su pecado, este hombre se limitó a decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Primera de Samuel 3:18. Eso es mansedumbre. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que Dios haga lo que desea conmigo, porque para eso es Dios. No soy más que una insignificante criatura y no poseo derecho ni tampoco la capacidad de enjuiciar las acciones de Dios. Ese es el sentir de un hombre manso. El hombre manso guarda silencio ante la providencia divina, porque sabe que Dios es bueno y es sabio y que toda cosa que dispone para nosotros es para nuestro bien. Job guardó silencio en su corazón porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, hermanos, seguramente este hombre se afligió cuando todas esas noticias comenzaron a llegar de golpe, una por una. Job no era un insensible, y prueba de ello es que constantemente este hombre rogaba a Dios que perdonara a sus hijos si en algo habían pecado contra él. Job no era un insensible, pero aún así guardó silencio ante el Señor.
En ese momento Job consideró la sabiduría divina y llegó a la conclusión de que no era digno de Dios obrar así sin un propósito determinado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y cuál fue ese propósito? Bueno, hermanos, eso es lo más chocante del asunto, que Job nunca lo supo. Job nunca lo supo. El libro concluye y nos quedamos con esa interrogante. Es un misterio. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Bueno, hermanos, debemos considerar que Dios es Dios y nosotros no somos quienes para exigirle una explicación. Pero en medio de ese misterio hay algo que sí sabemos, y es que Dios sabe lo que está haciendo. No sabemos cuál es el propósito, pero Dios sabe lo que está haciendo. El problema nuestro es que muchas veces confesamos creer en la sabiduría de Dios cuando nuestra confianza descansa en nuestra propia sabiduría. ¿Qué quiero decir con esto? Dios obra de cierta manera en nuestras vidas, y si vemos algún propósito bueno en la forma en que Dios obró en cierta situación, decimos, wow, qué sabio es Dios que hizo las cosas de ese modo. Pero entonces Dios nos permite atravesar por una situación que no parece tener pies ni cabeza, una situación que desafía nuestro razonamiento, y es en ese momento que sabremos a ciencia cierta si creemos en la sabiduría de Dios o no. Muchas veces confiamos en Él si su obrar satisface nuestra lógica. Lo que quiere decir que confiamos en nuestra lógica, no en Dios. No en Dios. Y lo que es peor, quiere decir que estamos detrás de lo que Dios pueda darnos y no detrás de Dios mismo. Nuestros sentidos justificarán la forma en que Dios está obrando con nosotros siempre y cuando estemos siendo colmados de sus beneficios. ¡Cuán bueno es Dios que me devolvió la salud! ¡Cuán sabio fue al permitir que ocurriera de este modo las cosas y yo pudiese obtener tales beneficios! Ah, sí, Dios es bueno y es sabio. Pero cuando ese Dios sabio y bueno envía a nuestras vidas providencias aflictivas, entonces nuestra carne comienza a murmurar contra Él. Nuestro pecado se levanta intentando implantar dudas en nuestras almas sobre la buena intención de Dios y aún sobre su sinceridad para con nosotros. Y es en esos momentos que podremos examinar nuestro corazón para ver si realmente amamos a Dios por quien Él es o si le amamos por las cosas que Él nos da. Esta fue la tesis que Satanás llevó delante de Dios para probar a Job. ¿Acaso crees que Job te sirve de balde? Tú le has colmado de bendiciones, has puesto una muralla de protección alrededor de él y de sus bienes, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si Job no te maldice en tu misma cara. La teoría de Satanás era que Job era un interesado que no amaba a Dios, sino más bien a los bienes que había obtenido de él. Y es únicamente en los tiempos de aflicción que podemos conocer dónde está nuestro corazón en ese sentido. Cuando nuestro intelecto es retado por la forma en que Dios está obrando, nos vemos obligados a fijar nuestra vista en Dios y no en sus dones ni en sus beneficios. Y es entonces cuando vemos que aún sin esas cosas, Dios sigue siendo Dios. Que aún sin esas cosas Él es digno de ser adorado únicamente por quien Él es. Y eso es precisamente lo que un hombre manso hace. Él guarda silencio ante las disposiciones de Dios. Primero, porque sabe que no merece nada bueno. Él se conoce a sí mismo. Él sabe que no merece nada bueno. Y segundo, porque sabe que Dios en su gracia y en su bondad no le dará nada malo. Son estas dos cosas que mantienen tranquilos el corazón de un hombre manso. Al igual que Job, este hombre puede decir, aunque él me matare, en él esperaré. Y en otro lugar dice Job, él conoce mi camino, yo no conozco el de él, pero él sí conoce el mío, me probará y saldré como oro. Eso es mansedumbre hacia Dios. Es un silencio del alma. En el Salmo 39, David estaba pasando por un tiempo de aflicción, de mucha aflicción.
Pero en medio del dolor y la turbación, este hombre sabía mantenerse en quietud. Dice él en el versículo 9, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste, no replicaré contra ti, no permitiré que las dudas se adueñen de mi alma, descansaré en el hecho de saber que tú estás en control, que tu mano está detrás de todo esto, aunque yo no lo entienda. Eso es mansedumbre hacia Dios. Pero la mansedumbre hacia Dios no se manifiesta únicamente en sumisión a su voluntad, sino también en un espíritu flexible a su palabra. La mansedumbre hacia Dios no se manifiesta únicamente en esa sumisión, sino también en un espíritu flexible a su palabra. El hombre manso es sumiso y es flexible. En otras palabras, él procura conformarse a la mente de Dios. Él procura conformarse a la mente de Dios. Y cuando él descubre alguna dicotomía, algún antagonismo, algún pleito interno entre sus deseos y los deseos expresados por Dios en su palabra, este hombre se levanta contra sus corrupciones, no contra el mandamiento. Él no pelea contra Dios, él pelea consigo mismo. Mientras el hipócrita se molesta porque Dios demanda cosas muy duras, el cristiano se molesta consigo mismo al descubrir tanta indisposición en su carne contra lo que Dios demanda. El hipócrita siempre se está quejando de lo fuerte que son los mandamientos de Dios. El cristiano siempre se está quejando de lo malo que es y de lo difícil que le es someterse a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que la mansedumbre, de acuerdo a Santiago, es indispensable para que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en el corazón. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, el asunto no consiste únicamente en exponernos a la palabra de Dios, sino más bien en tener un corazón manso para recibirla. La mansedumbre se opone al espíritu rebelde que se levanta en contra de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, una de las cosas que hace es dar convicción de pecado. Y cuando un hombre que carece de mansedumbre se da cuenta de que su pecado ha sido expuesto, reaccionará airado. Reaccionará airado. Mientras David cayó postrado ante las palabras de Natán, al ver que Natán el profeta descubrió su pecado, Acab se molestaba continuamente con Micaía, porque decía: este hombre no me profetiza bien, cada vez que me habla me hace ver mi maldad, cada vez que me habla me hace ver mi pecado. Uno reaccionó con mansedumbre y el otro con soberbia. El hombre soberbio está resuelto a no escuchar, a no dejarse moldear por la palabra de Dios. Y no importa que le prediquen 1000 sermones, él va a seguir haciendo las cosas como él ha determinado hacerlas, porque no es un hombre manso. Cuando Jeremías, el profeta, reprendía la locura de Israel, estos hombres se negaban a escuchar. Y decían ellos en Jeremías 2:25, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. No importa lo que digas, predicador, he de seguir viviendo de ese modo. Por supuesto, algunos no lo harán tan descaradamente, sobre todo si profesa ser cristiano. Porque hay muchas personas que profesan ser cristianos y tienen ese mismo espíritu. Por supuesto, no lo dicen tan abiertamente, no lo dicen tan descaradamente.
pero racionalizarán y argumentarán en su interior hasta que encuentren una buena justificación a su pecado. Racionalizan la verdad. Ah, sí, yo sé lo que el pastor está diciendo, pero es que mi situación es distinta. Yo conozco la demanda de la palabra de Dios, pero eso no se aplica a mi caso. Eso es falta de mansedumbre. Más adelante, dijo el pueblo de Israel a Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Jeremías 44:16. ¿Qué están diciendo estos hombres y mujeres? Hemos tomado la determinación de seguir nuestro propio consejo, y nada ni nadie nos hará cambiar de parecer. Eso es lo opuesto al espíritu de mansedumbre del que habla Santiago en su epístola. Y sin ese espíritu no podremos recibir los beneficios que deben derivarse de la palabra de Dios. Puede venir domingo tras domingo aquí a la iglesia y seguirá haciendo las cosas a su manera, porque no es un hombre manso. Este hombre carece del espíritu que caracterizó a Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio, aquel gentil que mandó a buscar al apóstol Pedro? Este hombre era justo, pero aún así no conocía todavía la fe del evangelio. Y en Hechos capítulo 10, versículo 33, cuando Pedro se encontró con este hombre, él había reunido a toda su familia y a todos sus amigos. Y las palabras de este hombre fueron: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es un hombre manso. Y es interesante notar que cuando Pedro llegó a esa casa, su introducción no fue lo más agradable que pudiéramos decir. En el versículo 28, Pedro todavía no conoce a esta gente, llega a la casa y le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio pudo haberle dicho: pero ¿quién te crees tú que eres? Por el hecho de ser judío te crees superior a mí. Pero este hombre sabía que Pedro era el enviado de Dios. Y él decía: Pedro, estamos aquí, yo, mi familia, mis amigos, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hasta ahora, Pedro, yo creía una cosa, pero cuando escuche la palabra de Dios y vea en su palabra que las cosas son de otra manera, puedes estar completamente seguro que voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi forma de actuar. Aquí estoy, Pedro, dime, ¿qué es lo que dice Dios? Los hombres y mujeres mansos van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios con ese espíritu. Con ese espíritu. Hermanos, ¿por qué hay personas que se exponen continuamente a la predicación de la palabra? Tienen años sentados aquí, años escuchando predicación acerca de la familia, años escuchando predicación acerca de cómo deben conducirse en todas las áreas de su vida, años escuchando las mismas cosas vez tras vez, y no han cambiado un ápice. Bueno, han cambiado para mal, están cada vez peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo encuentra cabida en un corazón manso. En un corazón manso. Dice el salmista en el Salmo 25: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios ni se molesta en enseñarle su voluntad a un hombre o a una mujer soberbios, ¿no? Ahora noten algo: hay esperanza para el pecador. Dios ha prometido mostrarles el camino. Dice: bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores. Allí no se dice que solo un pequeño de supersantos conocerán la voluntad de Dios. Él está hablando de pecadores.
pero de pecadores que saben que son precisamente eso, pecadores. Dijo el Señor, yo he venido para que los que creen que ven sean cegados y para que los ciegos vean. Estas personas de las que nos habla el Salmo reconocen su condición, reconocen su necedad y por lo tanto no cometen la locura de confiar en sí mismos. ¿Ven, hermanos, cómo siempre volvemos al mismo punto? La mansedumbre comienza con la pobreza en espíritu. Ese es el punto de partida. Si sabemos lo que somos, ya no confiaremos tanto en nosotros mismos y doblegaremos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre hacia Dios. Y cuando somos mansos para con Dios, lo seremos también en nuestro trato con los demás. Pero como decía, eso lo trataremos en nuestro próximo sermón. Pero todo comienza con la mansedumbre hacia Dios. Para terminar, quisiera decir unas palabras. La mansedumbre parte de un entendimiento correcto de nosotros mismos. Y ese entendimiento solo puede ser alcanzado cuando nos contemplamos a la luz del carácter santo de Dios y a la luz de su voluntad revelada en su palabra. Seremos mansos en la misma medida en que comprendamos nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, nuestras debilidades y pecados. Hermano, considera por un momento a dónde te llevó tu razonamiento, a dónde te llevó tu lógica cuando tú no conocías a Dios. ¿A dónde te llevó? Y si tu corazón ha sido abierto, tu entendimiento ha sido abierto, te has dado cuenta de tus limitaciones, te has dado cuenta de tus debilidades, te has dado cuenta de tus pecados, te has dado cuenta de lo mucho que tu carne no glorificada todavía es atraída hacia la maldad, hacia el lodo del cual Dios te sacó. ¿Cómo puedes seguir confiando todavía en ti mismo? ¿Cómo puedes cometer el error de decir, eso dice Dios, pero yo digo otra cosa? El hombre que es pobre en espíritu no hace eso. No hace eso. Por eso debemos orar insistentemente a Dios, que nos dé una visión correcta de nosotros mismos, porque sin ella seremos soberbios y arrogantes. Nuestro corazón se endurecerá y no escucharemos la voz de Dios. ¿Y saben algo? No hay un estado más miserable que el de aquel hombre a quien Dios lo abandona a su propia suerte. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Sansón era un nazareo a quien Dios invistió de muchas capacidades extraordinarias. Pero dice la Escritura que este hombre pecó contra Dios, violó los acuerdos o violó las estipulaciones del pacto que él había hecho como nazareo. Y cuando quiso hacer otra vez aquello para lo cual Dios lo había capacitado, no pudo. Dice la Escritura, Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Y cómo murió Sansón? Murió como un payaso de circo. Le sacaron los ojos y los filisteos comenzaron a divertirse con él. El gran Sansón murió como un payaso porque no sabía que Jehová se había apartado de él. No hay un fin más miserable que el de aquel hombre a quien Dios lo ha dejado solo, que el de aquel hombre a quien Dios le ha endurecido su corazón porque no era un hombre manso para escuchar su palabra. Porque cuando venía a la iglesia a escuchar, sus oídos estaban tapados a la voz de Dios. Pero Cristo dice aquí que los mansos son bienaventurados. Bienaventurados. Y bienaventurados no solo porque heredarán la tierra, sino porque Dios ha prometido mantener una comunión especial de intimidad con esos hombres y mujeres que conocen ese tipo de mansedumbre. Dice el profeta Isaías, y con estas palabras termino, Jehová dijo así, Isaías 66, 1 al 2,
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese Dios tan grande y majestuoso, que hizo los cielos y la tierra, y a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha prometido habitar y tener una comunión de intimidad con aquellos que son mansos, pobres en espíritu y que tiemblan ante su palabra. Qué promesa, hermanos, para los mansos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Dios y Señor Todopoderoso, ¿quién puede entender promesas como estas? Cuando Salomón iba a construir el templo decía, pero será cierto que Jehová habitará en esta casa. Si he aquí que el cielo y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Sin embargo, dice tu palabra, que aquellos que te aman, tú y tu Hijo, vendrán y harán morada con él. Oh Señor y Dios nuestro, mira cómo la corrupción de nuestro corazón se levanta contra esta virtud y quiere llevarnos otra vez a ser agresivos, aguerridos, voluntariosos, a ser crueles a veces con los demás. Señor, ayúdanos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos ser mansos. Ayúdanos, oh Dios, porque en nuestras propias fuerzas esto es imposible. Pero dice tu palabra que ese es uno de las características del fruto del Espíritu en nuestra vida, el cual tú has prometido desarrollar en el corazón de aquellos que te aman. Prepara, oh Dios, nuestros corazones ahora para lo que escucharemos esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.